El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Seminario de Educación Continua de la División de Bioética, coordinado por la doctora Patricia Raquel Mancilla Dávila. El día de hoy vamos a abordar un tema que es importante, que es muy actual, que es la intrusión profesional. Bueno, por título lleva Intrusismo Profesional y Bioética, en la que nuestro expositor de hoy, el doctor José Enrique Gómez Álvarez, pues nos va a hacer algunas puntualizaciones bastante, bastante detalladas en torno a qué es una intrusión, por qué es algo que desde el punto de vista técnico no debe de ser, desde el punto de vista legal, pues obviamente hay problemas, pero sobre todo desde el punto de vista ético, ¿sí? El doctor José Enrique Gómez Álvarez es investigador afiliado de la División de Bioética. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y maestro en gerontología social por la UNINI. También tiene una maestría y es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor e investigador en áreas de ética aplicada. Actualmente colabora en el Centro de Investigación Social Avanzada CISAB como investigador afiliado de la División de Bioética y en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Anáhuac, como profesor de la maestría en bioética en línea en español. Ha publicado en revistas especializadas temas de bioética, sobre todo desde la óptica de la argumentación. Y sus publicaciones recientes, pues podemos citar algunas. Los modelos de bioética en Introducción a la Bioética, por el Manual Moderno, la metodología de la bioética en Introducción a la Bioética, también la misma editorial. Reflexiones bioéticas sobre la vejez, este es un libro muy importante de su área actual de investigación. La libertad de donación y legislación, argumentos y supuestos antropológicos en cuestión de donación de órganos. El principio del doble efecto, análisis y aplicaciones en bioética, este es un texto en coautoría. La enfermería como apertura a la interdisciplina en la revista latinoamericana de bioética. También bien, mal y verdad. Esto es el siglo XXI. Sí, eh, la, eh, el, algunas publicaciones en revistas internacionales en inglés que habla sobre los problemas específicos de nutrición de los adultos mexicanos, ¿sí? La salud, cómo se alimentan, la dieta básica y la intervención de la dieta sobre adultos ancianos en la Ciudad de México. También ha abordado temas de laicidad del Estado, qué significa, qué es laicidad y cuál es la diferencia con el laicismo en bioética, aporte para un debate necesario. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y actualmente realiza investigaciones sobre bioética y gerontología. Doctor José Enrique, sea usted bienvenido. Se me permite 30 segundos para hacer algunas acotaciones al público y vamos a trabajar de la siguiente manera. El doctor José Enrique nos va a hacer una presentación. Al final de la presentación, nosotros iremos rastreando a lo largo de la sesión las preguntas que ustedes van a poder realizar en la sección de preguntas, o no, no en el chat general, sino en las preguntas. Y asimismo, al final de la sesión, les enviaremos dos ligas, uno para que registren su asistencia y el otro para que hagan una encuesta de evaluación, por favor. Doctor José Enrique, yo dejo de, dejo de compartir en este momento y le cedo la tribuna. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, maestro. Eh, bueno, doctor Antonio Muñoz. Entonces, pues sí, el tema, bueno, voy a primero compartirles la presentación. Déjenme, ya. Entonces, en efecto, el título es Intrusismo Profesional y Bioética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en efecto, vamos a ver las relaciones o qué tiene que ver la bioética con el intrusismo profesional. Si se puede dar intrusismo profesional en bioética, sí o no, ¿por qué? Entonces, un poquito vamos a discutir ese tema, ¿no? Pero hay un elemento clave previo, ¿no? Que es importante abordar, que tiene que ver con lo de la primera parte que voy a trabajar en el día de hoy en la sesión, ¿no? Que es la utilidad de la ética. ¿Por qué?
Y vamos a dedicarle un poco de tiempo, porque para hablar de intrusismo en bioética, obviamente supone el intrusismo profesional, supone que hay ciencias, ¿no? Que hay verdaderas ciencias que aportan conocimientos ciertos o verdaderos acerca de la realidad. Si no hubiera conocimiento cierto o verdadero de la realidad, no habría problema de intrusismo, porque simplemente no hay nada que discutir. Lo que cada uno diga acerca de un tema, pues cada uno diga lo que quiera, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Entonces, justamente el, está suponiendo el intrusismo profesional que hay objetividad. Es decir, que hay un conocimiento objetivo, verdadero, que aumenta el conocimiento y que por tanto lo pueden dar expertos. Que cuando alguien que no es experto se presenta como tal, comete intrusismo, ¿no? Porque trata de mostrar cuestiones verdaderas que probablemente están fuera de sus posibilidades, ¿no? Bueno, entonces una pregunta normal es si la ética es así, si la ética es una ciencia, si la ética es un conocimiento objetivo y verdadero. Si resulta que interpretamos la ética como como diríamos, como un conocimiento meramente subjetivo, que en el cual da igual lo que las personas digan, porque cada uno tiene su ética, pues acabó el problema del intrusismo en bioética, porque pues bioética sería hablar de lo que cada uno piensa que es lo correcto, entonces no se me puede acusar de intrusismo porque no hay un criterio objetivo de evaluación que nos permita decir que justamente me estoy metiendo en un área que no es mi competencia. Entonces, la primera parte, por eso habla de la utilidad de la ética, y no es muy larga, es breve, pero es importante que lo veamos para después pasar propiamente al tema de intrusismo. Bueno, entonces, el tema es ¿para qué sirve la ética? Pues, ¿no? Es otra manera de preguntarse, ¿no? Y al preguntarse qué es la ética, podemos preguntarnos para qué sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética es a la vez teórica y práctica. Es teórica en cuanto que busca un análisis de los fundamentos antropológicos que justificarían o justifican que un acto humano sea bueno o malo, que una acción sea calificada como buena o mala. Entonces, en ese sentido, es teórica. Ahí no prescribe nada, simplemente analiza, ¿no? Los supuestos antropológicos para hablar de la bondad o maldad de los actos humanos. Pero por otro lado es práctica, porque procura o trata de dar normas específicas de comportamiento humano, cómo debemos actuar, ¿no? Entonces hay digamos, dos niveles o dos elementos a considerar cuando tratamos de la ética. Por eso podemos hablar de para qué sirve, ¿no? Es decir, tiene un fundamento teórico, pero tiene también un fundamento, no un fundamento práctico, sino una aplicación práctica. Entonces, de la ética, voy a voy a quitar un momento mi imagen para que pueda yo ver mi propia presentación. Espérenme un segundito, es que si no, no veo yo mismo lo que les estoy compartiendo. Espérenme un segundito, ya me perdí. A ver si puedo mover, ya pude moverme. Entonces, de la ética a menudo se afirma que esta es solo una tarugada, por decir una palabra elegante, ociosa, ¿no? Entonces, la ética popularmente a veces se dice que es una cuestión ociosa, que es una cuestión justamente de filósofos que se ponen a discutir entre ellos qué es lo bueno, qué es lo malo, pero en realidad todo el mundo sabe lo que es bueno es malo, entonces, ¿para qué nos ponemos a discutir una cuestión que no es fundamentada, ¿no? En la realidad, que no aporta nada a la realidad? Otra manera de decirlo es que solo crearse telarañas mentales, ¿no? Que es solamente ponerse a inventar supuestos problemas, ¿no? Entonces, esa es una objeción que se le presenta muchas veces a la ética.
A diferencia de, por ejemplo, la ingeniería, la matemática, la biología, la química, etcétera, no nos parece ocioso porque descubre la realidad, ¿no? No nos parece telarañas mentales porque justamente explica el mundo objetivo, ¿no? Pero parece que la ética no es así, ¿no? Parece que la ética es, de todas maneras, actuamos día a día. Entonces, el que se plantea, bueno, ¿y esto que estoy haciendo está bien o mal? ¿O esto debería hacerlo o no debería hacerlo? Algunos dicen que esto simplemente es una complicación inventada por filósofos u otros pensadores, ¿sí? Otra objeción común que se da en la ética es que se dice que realmente pocas veces se necesita, ¿sí? Que en realidad actuamos día a día y con el actuar del día al día podemos resolver todas las cosas. Entonces, por tanto, no necesitamos de ética, ¿no? Y otra objeción común es que es algo personal. Esta es probablemente la objeción más común que se hace al estudio de la ética como disciplina científica, que es algo personal, o sea, que cada uno tiene su ética, que cada uno tiene sus propias decisiones, entonces, por tanto, no hay que estarse preocupando, ¿no? De la ética. Entonces, vemos que hay cuatro objeciones principales. Es solo una tontería ociosa, es solo crearse telarañas mentales, realmente pocas veces se necesita, y la que digo, insisto, que es la más frecuente es que es algo personal, que es totalmente subjetivo, ¿no? Como se dice. Es decir, depende de cada sujeto y que por tanto no hay manera de decir nada objetivo. Pero, y bueno, y me faltó aquí una, perdón, y que es esta también, es relativa, ¿no? Es cuestión de enfoques. ¿Sí? Esta es clásica, ¿no? Que es el relativismo, ¿no? O dicho de otra manera, cada quien cuenta su historia desde su perspectiva. Por lo tanto, no es posible hacer una valoración objetiva de la ética. Entonces vamos a revisar estas objeciones, ¿no? Y vamos a tratar de mostrar en qué parte tienen razón, porque estas cuatro objeciones, tomadas absolutamente, son erróneas, pero dicen algo de verdad. Por eso son atractivas, por eso convencen a muchas personas, ¿no? Porque tienen una parte verdadera y una parte equivocada. Entonces, por ejemplo, en la primera objeción, el de que es solamente una cuestión ociosa o una hacerse telaraña ociosa en la mente, tiene un sentido incorrecto. Solo cuando hay crisis pienso en estos temas, quita la diversión, es cuestión de solo relajarse. Esa es la parte errónea de esta cuestión, ¿no? De pensar que la ética solamente surge cuando hay crisis, o sea, grandes problemas éticos, ¿no? En el caso de la bioética, por ejemplo, fin de la vida, ¿no? En la eutanasia, ¿no? Solamente cuando hay un gran problema ético es cuando realmente nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Pero si no, no es necesario pensar en temas éticos, ¿no? El otro sentido incorrecto es que quita la diversión, digo, lo pongo un poco irónico, pero eso es muy escuchado cuando uno es más joven, ¿no? O lo he escuchado mucho en jóvenes, ¿no? Que cuando viene el cuestionamiento ético, ya no les gustó porque cuestiona cosas que son divertidas, ¿no? Entonces, por tanto, muchos sostienen, es cuestión de solo relajarse. En vez de estarse preocupando si esto es bueno o malo, lo que tiene uno que hacer es relajarse y ya, seguir adelante, ¿no? Pero hay un sentido correcto de esa objeción, de decir que es solo una cuestión ociosa. Hay algo de verdad en esa objeción y es lo siguiente, que es cierto que las decisiones morales requieren tiempo libre, tiempo de ocio. Cuando estamos dominados por la actividad o tenemos saturado el tiempo total de nuestra vida, es imposible la reflexión ética, ¿no? Una decisión ética requiere cierto tiempo libre, por decirlo así, ¿no? Hay que detenerse a pensar los medios utilizados en una acción, hay que medir las consecuencias de una acción, hay que ver si lo que realmente estamos haciendo es bueno o incluso si lo podemos comparar con una situación semejante que nos dé una pista de cómo actuar. Entonces, es cierto que esta objeción tiene una parte verdadera. La parte verdadera
es que sí se requiere cierto tiempo en la reflexión ética. Y ese tiempo que se requiere, pues, hombre, pues consume parte de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, el sentido incorrecto es decir que simplemente solo cuando hay crisis morales hay que pensar ética. Pero el sentido correcto es que es cierto que para poder pensar en ética necesitamos tiempo. Por eso hay expertos, ¿no? Bueno, la ética es patrimonio de todos, hay una ética de la calle, por decirlo así, una ética del sentido común que todos tenemos, pero en ciertos temas, pues se requiere cierto tiempo para resolver, ¿no? Entonces, todos hemos vivido decisiones morales que nos lleva tiempo, que necesitamos tiempo, no se pueden resolver de golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es ociosa, en el sentido que se requiere tiempo libre. La segunda objeción que habíamos dicho de la ética es que solamente crearse telarañas mentales. Digo, estos simbolitos pueden significar cosas más groseras, pero bueno, básicamente es telarañas mentales, ¿no? Esto sí tiene sentido si es entendido de la siguiente forma, como conciencia moral. Es cierto que la ética cuestiona diariamente nuestra conducta y eso puede incomodar, o incomoda de facto. La conciencia moral está presente en todo momento de nuestra vida. Entonces, aún en las cuestiones relativas, digo, se puede caer al escrúpulo, ¿no? Estar instantáneamente midiendo cada acción, incluso relativamente trivial. Ese es un problema psicológico, ¿no? Que se llama tener mente escrupulosa, ¿no? Pero sí es cierto que la conciencia moral está siempre presente en la conducta diaria de todas las personas. Entonces, la conciencia moral en ese sentido puede incomodar, ¿no? Pero no tiene sentido decir que solo quedarse telarañas mentales si decimos que es la falta de reconocimiento de que no todo se vale, ¿no? Es decir, hay que admitir, no es aceptable decir que todo se vale, en pocas palabras, ¿no? Esa es la parte falsa de esa objeción, ¿no? Pero la parte cierta es que si hay una presencia de la conciencia moral y es incómoda, se nos presenta en la mente y pues sí es una telaraña mental en el sentido de que nos cuestiona nuestra acción. Entonces, en ese sentido, tiene una parte positiva y una parte negativa esa objeción. Después, otra tercera objeción es que realmente pocas veces se necesita. Esta es muy frecuente también y del mismo modo, ¿no? Hay un sentido inadecuado, ¿no? Creer que no se toman decisiones éticas a diario. No es cierto, tomamos decisiones éticas todos los días. Aún en las cosas relativamente triviales, por ejemplo, que vamos a conducir al trabajo. El tomar decisiones de cómo conducir, cómo manejar, dónde moverse, en qué, por qué vía voy a tomar, etcétera, 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 son decisiones éticas, tienen implicaciones éticas. Si manejo rápido, manejo lento, pues son decisiones que tienen implicaciones éticas, ¿no? Entonces, es falsa la objeción en el sentido de que solamente a veces se requiere la ética. La requerimos a diario, no hay opción. Tenemos que tomar decisiones todos los días. Pero hay un sentido adecuado, hay algo que sí tiene razón esa objeción, y es que las grandes decisiones éticas que implican perplejidad moral ocurren pocas veces en la vida. Eso sí es cierto. Las grandes decisiones de perplejidad moral, que no, es decir, ¿qué quiero decir con perplejidad moral? Que tenemos que no, que estamos en presencia de dilemas morales. Lo bueno es que no, rara vez ocurren diariamente, o por lo menos en la mayoría de las personas ocurren pocas veces. Hay ciertas profesiones, como justamente por eso existe la bioética, como el área médica, que se presentan con más frecuencia, incluso casi diario en algunas de ellas, ¿no? Ejemplo, un médico que trabaja en urgencias
frecuentemente se está expuesto a dilemas éticos. ¿Qué entendemos por dilemas éticos? Que tenemos dos opciones que tenemos que escoger y nada más podemos escoger una. O que se puede dar de dos modos. Dos acciones buenas de las cuales solamente puedo escoger una, aunque se requieran las dos. O que tenemos que enfrentar dos opciones malas, la cual necesariamente tenemos que escoger una. Eso es un dilema moral propiamente, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que realmente pocas veces se necesita, sí tiene razón en que los grandes dilemas éticos que implican perplejidad moral no ocurren todos los días, ¿no? Ni en cada instante de nuestra vida. Eso sí es cierto, ¿no? Pero el sentido inadecuado es decir que no se toman decisiones éticas a diario. Diario tomamos decisiones éticas, aunque no sean sencillas de tomar. No siempre las decisiones éticas son difíciles de tomar, ¿no? No, que yo voy manejando en el ejemplo que les daba del tráfico y me toca un semáforo en rojo y me detengo. Y tengo que esperar hasta que me toca el verde. Es una decisión ética, no solo cívica, o es cívica ética, ¿no? Pero no es difícil de tomar, ¿no? Por ejemplo. Pero está en una sala de urgencias en donde me llegan dos pacientes muy graves y mis recursos son insuficientes y tengo que elegir a uno de ellos, aunque lo ideal sería elegir a los dos, pues sí, si es un dilema ético nos pone en problemas. Veamos que otra objeción típica de la ética es que es algo personal, en sentido negativo, en el sentido de que es lo que quiere uno, ¿no? Entonces hay un primer sentido que es erróneo. No hay manera de descubrir una realidad objetiva en el campo de lo moral. Eso está mal. Decir que es algo personal quiere decir que no hay manera de descubrir nada objetivo en el campo de la ética, es una equivocación. Normalmente, aun el que es excesivamente relativista termina reconociendo que hay valores objetivos. Lo que pasa es que siempre se pone la ética con los grandes dilemas y no es cierto, ¿no? Hay pequeñas decisiones que son éticas. Entonces, generalmente el que niega esto termina admitiendo por otros lados que hay realidad objetiva en el campo de lo moral. Entonces, alguien puede, por ejemplo, en una conferencia negar que existe el bien y el mal, ¿no? Pero cuando va a cobrar lo que le costó decir eso en la conferencia, no tiene ninguna duda de que le deben de pagar, porque dio la conferencia, ¿no? Entonces se pensó, me deben de pagar, pues se está refiriendo a una cuestión moral, claramente, ¿no? Y está refiriéndose a que objetivamente, es decir, no solo la persona que va a cobrar, sino cualquier otra persona que viese esa situación, reconocería que el objetivo es que le paguen. Es decir, que lo ético es recibir el dinero. Entonces, digo, rara vez se topa uno con alguien que diga al extremo que es algo personal en el sentido de que no hay manera de descubrir una realidad. Y hay un segundo sentido de decir es algo personal. La decisión ética depende de la conciencia formada de cada uno. Esta parte sí es cierta de la objeción. Las decisiones éticas son siempre individuales, de cada uno de nosotros, ¿no? De esta persona, de aquella, de yo, de él, etcétera, ¿no? La decisión ética depende de cada uno. En ese sentido, nadie puede suplir a nadie en cuanto a la decisión ética. Entonces, en ese sentido, se puede decir que la ética es algo personal, ¿no? La última objeción que les había señalado es muy frecuente, es que es relativa o es cuestión de enfoques, ¿no? Bueno, esta es probablemente la principal objeción, ¿no? Actualmente, ¿no? De que no se niega de que hay problemas morales, o sea, alguien dice, bueno, sí existen los problemas morales, pero no lo podemos resolver más que cada uno. Ya vimos en qué sentido es correcto eso, decirlo en qué sentido no, pero sobre todo de que no es posible establecer un criterio que todos estén de acuerdo. Simplemente es un criterio que es individual. Entonces, un primer sentido es que solo depende de la percepción personal. Es el sentido erróneo, ¿no?
que solo es de nosotros. Pero sí hay un segundo sentido que sí tiene razón el decir que la ética es relativa, ya que el acto moral no solo depende del mandato o la norma moral, sino también de las intenciones y circunstancias del sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acto moral sí es relativo, porque depende de varios factores en su valoración. Depende del propio objeto moral, depende de las intenciones del que realiza la acción y las circunstancias agravarán o disminuirán la responsabilidad en el acto moral. Y en ese sentido, sí es cuestión de enfoques, porque dependiendo el sujeto, puede de alguna manera variar la gravedad o no gravedad de un acto moral que hacen dos personas, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo, ¿no? Una persona cae en una alberca y no sabe nadar. Y dos personas lo ven. Uno es una persona que sabe nadar y otra que no sabe nadar. Entonces, la que no sabe nadar sale corriendo y va a buscar el teléfono para tratar de llamar a un servicio de emergencias. Y el que sabe nadar se echa a nadar. ¿Es cuestión de enfoques? Sí. Pues sí, o sea, es correcto en el sentido de que los dos actúan bien, ahora viene la cuestión. Sin embargo, los dos actúan bien éticamente, pero actuaron diferente. ¿Por qué? Porque sus circunstancias son de tal manera distintas que les obliga a actuar de manera diferente. Entonces, en ese sentido es cuestión de enfoques, pero no niega que objetivamente es el mismo deber moral, ayudar a la persona que cayó en la alberca, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces con esto hemos visto como las objeciones comunes a la ética y hemos visto el sentido que es correcto y el sentido que es incorrecto. Entonces, desde esa óptica, pues nos debe de quedar claro que la ética es objetiva, pues. O sea, no lo podemos negar. La actividad ética, la reflexión ética, da lugar a observaciones objetivas que van a afectar la vida de las personas. Por tanto, parece ser ahora sí que hacer una actividad como la reflexión ética y dar opiniones éticas no es solamente una cuestión que se puede tomar a la ligera, sino que se tiene que tomar con mucho cuidado. ¿Sí? Ahorita vamos a la ética como actividad humana. Un segundito. Perdón, es que entraba ruido por la ventana, tenía que cerrar. Entonces, la ética como actividad humana. Entonces, la ética es una práctica que todos compartimos. Esa ya es conclusión de que podemos sacar de esta parte. Si esto es así, todos podemos y de hecho hacemos ética y en consecuencia bioética. Todos hemos hecho bioética de manera informal al menos. Por supuesto que hacerlo de manera formal pues lo vuelve más sistemático, más riguroso y permite tomar mejores decisiones. Pero de hecho todos hacemos ética y en consecuencia bioética. Todos hemos tomado decisiones de bioética. Que un médico nos recete un medicamento, el decidir tomarlo o no tomarlo es una decisión bioética. El objetar al, por ejemplo, que puede pasar, ¿no? Que le ofrecen a uno un medicamento, pregunta uno por los efectos secundarios, y ya que uno conoce los efectos secundarios, dice, oiga, cámbiame el medicamento, no, eso no, no lo puedo, no quiero sufrirlo, es una decisión ética. No solo técnica, ¿no? Técnica es la decisión médica de qué es adecuado para la dolencia, pero la decisión de tomarlo, por ejemplo, seguir la observación médica, es una cuestión ética. Muy bien, eso es lo que podemos concluir de esta primera parte. Entonces, propiamente, y es objetivo, es decir, lo podemos evaluar nuestra decisión ética. Si es razonable, si no es razonable, si es proporcional, si no es proporcional, etcétera, etcétera.
Entonces, supongamos que nos dan un medicamento y el efecto secundario más común es que incrementa la sed. Entonces dice el paciente, no, yo no me lo tomo, yo no quiero tener sed. Oiga, pero si no se lo toma, su corazón falla. Es bastante claro que puede argumentarse que el efecto secundario no es preocupante o no debería ser causa para no tomar el medicamento. Y lo podemos argumentar éticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética y la bioética es objetiva, con los matices que hemos mencionado en esta primera parte. Ahora sí podemos pasar a un segundo momento, que es hablar de intrusismo e interdisciplinas, para poder entrar después al tema de la bioética. Entonces, ¿qué es intrusismo profesional? Bueno, estrictamente es la realización de actividades propias de una profesión sin tener el título que lo habilita. Estrictamente intrusismo es una cuestión jurídica. En primer sentido es jurídico, ¿no? Entonces solamente se da cuando alguien pretende ejercer una profesión sin tener el título. Esto es obviamente controversial, parece muy fácil, ¿no? Porque todos hacemos un poco de todo, ¿no? Cuando uno lleva las finanzas de uno de su vida privada, hace uno contabilidad. Aunque yo no tengo título de contador, hago ciertas actividades que podríamos llamar de contabilidad. Y sin embargo, nadie va a acusarme ante un tribunal de que estoy haciendo intrusismo profesional. E incluso alguien que hace su propia declaración de impuestos y la presenta, pues está haciendo actividades de contador, ¿no? Entonces, pues, y sin embargo, a nadie lo acusarían de estar haciendo intrusismo profesional. Entonces, esto implica que hay un matiz importante en esta definición, ¿no? Es la realización de actividades propias de una profesión, pero sobre todo con fines públicos, en donde pido que los demás me reconozcan como tal. Entonces ahí ya las cosas cambian un poco, ¿no? Si yo hago declaraciones de impuestos de otras personas haciéndome pasar por contador, entonces en efecto estoy haciendo una actividad propia de una profesión sin tener el título. Ojo, lo puedo hacer bien, pero de todas maneras no tengo el título. Entonces jurídicamente es intrusismo. Intrusismo no significa que se haga mal, significa simplemente que no se tiene el título que lo habilita. Entonces puede suceder, y de hecho sucede, que hay personas que por habilidad, experiencia y eso, manejan muchos temas de contabilidad con una gran habilidad, incluso una habilidad perfectamente equivalente a un titulado, pero sigue siendo intrusismo, ¿no? Entonces noten que se refiere a una actividad propia de una profesión, sobre todo ostentando o pretendiendo ostentar el tener esa profesión. Eso es muy importante. No es la cuestión accidental de que haga una actividad propia de una profesión. Eso no es exactamente lo que pasa. Todos hemos hecho acciones de enfermería. Una persona que se lastima en una herida y y le curamos la herida y se la desinfectamos correctamente y, por ejemplo, le ponemos una gasa, etcétera. Pues es una actividad de enfermería, pero nadie nos va a acusar de intrusismo profesional. Pero en cambio, si yo voy con una persona y me presento como enfermero y hago la misma acción que acabo de señalar, cometo intrusismo. Entonces es muy importante este aspecto. Es la ostentación pública lo que lo convierte en intrusismo. No es la actividad aislada, accidental, porque esa todos hacemos algo de muchas profesiones muy frecuentemente, ¿no? Y sin embargo, nadie lo considera intrusismo, ¿no? Ahora bien, cuando las actividades son de disciplinas únicas, no hay mucho problema en identificarlo. Los dos ejemplos que mencioné, pues son claros, ¿no? La acción del cuidado clínico, que lo haga un enfermero, se entiende bastante bien, que lo hace el enfermero, o también lo puede hacer el médico.
pero no hay problema, se entiende bien lo que se tiene que hacer. El contador tampoco hay mucho problema, porque es una disciplina única. ¿A qué se dedica el contador? Que es el manejo de las finanzas. Digo, yo no soy contador, entonces no la sé definir con exactitud, pero es una actividad única. Por ejemplo, ejercer como abogado sin título o especialista de un área de medicina sin título, etcétera. Entonces hay actividades únicas que son razonablemente claras, ¿no? Me presento como oftalmólogo, entonces le digo a la gente que yo puedo curar sus ojos como oftalmólogo y soy médico general, cometo intrusismo, ¿no? Si soy médico general y si digo que puedo atender dolencias generales, pues sí, entonces esto no cometo intrusismo. Un abogado sin título es bastante claro. Insisto, lo puede hacer bien, ¿no? Pretendo llevar un caso, por ejemplo, por ejemplo, en derecho laboral no se requiere la cédula. Eso es algo interesante. No sé por qué, no les sé explicar jurídicamente por qué. Todas, cuando se hacen los juicios en tribunal, hay que presentar la cédula. Pero parece que en derecho laboral hay excepción, o al menos así era hace unos años, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si yo, José Enrique Gómez, que no soy abogado, me presento como laborista y resuelvo casos laborales, aunque lo haga bien, de todas maneras, estoy haciendo intrusismo profesional. Entonces, cuando las disciplinas son únicas, biología, química, enfermería, contaduría, medicina, abogado, parece que no hay mucho problema. ¿Sí? Ahí vamos a dejarlo. Ahorita hablamos de las interdisciplinas, ¿no? Ahora, en el intrusismo profesional, ¿por qué se persigue, pues? O sea, si alguien puede hacer las cosas bien, aunque no tenga el título, pues ¿por qué lo perseguimos? ¿Por qué se convierte en un delito, no? ¿Por qué se convierte en una falta legal que de alguna manera hay que perseguir, ¿no? Porque se afectan varios valores, valores sociales, valores comunitarios, porque acuérdense, el intrusismo es una ostentación pública, ¿no? Entonces, ¿qué valores afectados encontré? Yo encontré en esta, porque esto no, esto sí no es mío, esto es de esta fuente, el concepto, el delito de intrusismo profesional, conceptos jurídicos, lo saqué de ahí, me pareció pues muy sintético, muy atinado, ¿no? De ahí saqué esta cita, ¿no? Afecta el interés público referente a la expedición de títulos o certificaciones que habiliten el ejercicio de determinada profesión. A todos nos conviene saber quién es contador preparado y quién no lo es, que de alguna manera nos garantiza hasta cierto punto un buen ejercicio profesional. Esa es la idea de los títulos o certificaciones, ¿no? Porque también, ojo, títulos o certificaciones, ¿no? Porque pueden ser certificaciones profesionales, ¿no? Como pasa mucho en las áreas médicas, que generalmente hay colegio de profesionales y certifica, ¿no? Pero puede aplicar en otras áreas, ¿eh? No siempre son títulos, ¿no? Un masajista profesional tiene, por ejemplo, estudios de masajista y tiene algo que lo certifique. No se le considera una carrera profesional, pero el que esté certificado me garantiza que no me va a lastimar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, en ciertos oficios que requieren ciertas certificaciones o que conviene que haya certificaciones, ¿no? Un podólogo, no hay una licenciatura en podología, sin embargo, la persona se entrena en lo mismo y se certifica, ¿no? Por ejemplo. Lo importante aquí es de interés público porque permite identificar quién por lo menos tuvo una formación profesional o del oficio respectiva, aunque no garantiza que necesariamente todo lo haga bien, pero disminuye el riesgo de que lo haga mal. El interés privado referente a los grupos profesionales titulados, ¿no? Claro, de interés privado, ¿no? Que gente que no es médico se haga pasar por médico me afecta como grupo profesional, ¿no?
Afecta porque, por ejemplo, cobra honorarios a alguien que no es médico y que no se entrenó adecuadamente, ¿no? Entonces afecta el interés privado también, ¿no? Me afecta a mí como si yo ejerzo, ¿no? Una carrera, individualmente, ¿no? Y obviamente el interés privado de los sujetos que reciben la prestación profesional, bueno, es lo que acabo de decir básicamente, ¿no? Yo como individuo, ¿no? Me veo afectado. Entonces es a nivel público, a nivel privado en grupos pequeños y en nivel completamente individual o de interés privado. Entonces eso es lo que afecta al intrusismo, ¿no? Por eso se persigue, por eso se ha constituido en un delito, ¿no? Porque afecta valores o bienes sociales e individuales. Si no afectara eso, no sería un delito, ¿no? Por eso insisto, tiene que haber ostentación pública, tiene que haber una pretensión de bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces, no se te acusa de que de intrusismo profesional porque un niño se cae en la escuela, se hace un rasguño, se le pone un antiséptico y una gasa y lo hace el maestro. No se le acusa de intrusismo profesional, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, avisa a las autoridades o a los profesionistas respectivos, ¿no? Hace la atención inmediata y, por ejemplo, lo remite a enfermería o habla con los padres y les informa de la situación, etcétera, etcétera. Pero no se le acusa de intrusismo a alguien por eso, ¿no? Bueno, otra razón por la que se persigue el intrusismo es por los posibles daños, ¿no? Que puede causar el intrusismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos daños, ¿no? También sacado de la misma fuente de conceptos jurídicos que cité ahí. Entonces, ellos señalan seis, ¿no? Que me parecen buenas, muy atinadas, ¿no? Negligencias médicas, esa es una muy frecuente. Es delicada la salud, es delicada porque está en cuestión la vida propia y ajena. Entonces, las negligencias médicas. Ese es un posible daño. Alguien que no terminó de titularse o que terminó parcialmente la carrera de medicina sabe algo de medicina, pero al no tener la titulación respectiva, puede que un procedimiento médico lo haga equivocadamente y produzca daño. Problemas en la seguridad. Imagínense un policía no entrenado. Digo, suena extraño un policía no entrenado, ¿no? Pero alguien que se hace pasar por guardia de seguridad sin una certificación adecuada, pues puede generar problemas de seguridad, ¿no? Sencillamente, ¿no? De seguridad personal, aquí en el sentido de esto, ¿no? Pueden ser problemas de seguridad en otro sentido de seguridad, ¿no? Una persona que ejerce como elementos de contaduría sin ser contador puede, por ejemplo, violar el secreto profesional, ¿no? Y, por ejemplo, revelar algún dato que no le es permitido revelar, por ejemplo, de un contribuyente, ¿no? En una declaración eh, de impuestos, ¿no? Entonces, eso es un problema de seguridad también, nada más que en otra profesión. Obviamente, fraudes, que esto es muy común, ¿no? O sea, que se me vende un producto con una calidad determinada o se me ofrece un servicio con una calidad determinada que en realidad no la tiene. Entonces, bueno, pues eso evidentemente lleva al fraude, ¿no? O sea, se me vende algo con una cierta calidad que resulta que no tiene. ¿Y por qué probablemente se puede dar? Por falta de pericia profesional, ¿no? Obviamente mayor riesgo de accidentes, esto es muy claro, ¿no? En medicina es clarísimo, pero puede pasar en todo. El ejemplo que decíamos del guardia de seguridad, eh, una persona que no está correctamente entrenada en la investigación científica puede producir un accidente en laboratorio grave, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, un ingeniero que no es ingeniero o que solamente estudió parcialmente ingeniería y se presenta como ingeniero, pues puede producir un accidente. Imagínese una construcción mal realizada, una planeación mal ejecutada, pues obviamente puede llevar a accidentes. Inconvenientes en las instalaciones, bueno, el ejemplo de ingeniería es muy bueno,
carreteras, casas, puentes, avenidas, todo tipo de construcciones, instalaciones hechas por personas que no garantizan de alguna manera su formación, pues hay riesgo, ¿no? Hay un riesgo de inconveniente, ¿no? Mal hecho, infuncional, en el mejor de los casos, ¿no? Infuncional, mal hecho, en el peor de los casos, un accidente grave. Y perjuicios económicos, pues es bastante claro, ¿no? También. Un puente mal realizado se tiene que volver a hacer. Eso cuesta dinero. Una cirugía o una intervención médica negligente va, aparte de que produce efectos graves en las personas, negligencia médica, produce perjuicios económicos. A lo mejor va a requerir la persona más intervenciones médicas para corregir el propio error y eso cuesta dinero. Un contador que no es contador y me hace mal una declaración, pues es bastante claro que me pueden multar. Y el multarme, pues me costó más cara la declaración de lo que era originalmente. Entonces genera perjuicios económicos, ¿no? Entonces estos son los daños más frecuentes que se ocasionan por parte del intrusismo profesional, según esta fuente, y que me parece que sí está bastante bien, ¿no? Ahora, esto lo dijimos de las disciplinas que son únicas, el abogado, el contador, el médico, el ingeniero, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué menciono nada más ellas y no menciono a los filósofos, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo extraño, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso, ¿no? El problema es en las interdisciplinas. Las interdisciplinas como la bioética plantean un problema especial con el intrusismo. Porque las interdisciplinas, la persona se entrena en dos o más disciplinas. Entonces, ¿qué tanto se entrena en ellas? Entonces, un ejemplo que encontré en internet, en algunos artículos de investigación, señalan el ejemplo de la psicopedagogía, ¿no? Entonces, se ha objetado, en el ejemplo este señalado de la psicopedagogía, como formación de posgrado, que el que no tiene carrera de origen psicológico o pedagogo resulta insuficiente y genera intrusismo profesional. Es decir, yo soy psicólogo y estudio una maestría en psicopedagogía. En la parte psico, pues parece que no hay mucho problema porque sé psicólogo, pero en la parte pedagógica, una maestría, normalmente un máster o una maestría, dura pues unos 2 años, más o menos está establecido que son 2 años. Y sabemos que los tiempos son variables y algunos es simplemente créditos, aunque la gente se lleve más de 2 años, ¿no? Pero la pregunta es, si yo hago una acción pedagógica y tengo una maestría en psicopedagogía, soy psicólogo de origen, ¿cometo intrusismo? Yo tengo un título, ¿no? O sea, tengo un documento que es el grado de maestría y que además genera una cédula de ejercicio profesional. Entonces, parece que legalmente, pues no genera intrusismo, ¿no? Yo tengo mi cédula de grado que me da la experiencia, la capacidad de ser maestro en psicopedagogía. Entonces, ¿por qué no podría hacer una intervención pedagógica, por ejemplo, en un grupo de secundaria? Si tengo mi maestría respectiva, ¿no? Pues eso es como raro, ¿no? Entonces, algunas personas han dicho que no se puede, que eso genera intrusismo, aunque haya un título, ¿no? Porque se requiere una formación de pedagogo de por lo menos 4 años para poder después, posteriormente, hacer actos que corresponderían, por ejemplo, al pedagogo, como puede ser la elaboración de un programa académico, ¿no? O, por ejemplo, la revisión de los programas de sesión de un profesor, ¿no? Entonces, eso el problema es interesante porque no es fácil de resolver, ¿no? Las interdisciplinas, que ahora son muy frecuentes, hay muchas maestrías, muchos posgrados en áreas interdisciplinarias, han surgido por necesidad, o sea, no han surgido por mero capricho. Queremos formar psicopedagogos,
porque hay problemas que están relacionados de tal manera lo psicológico con lo pedagógico que parece que requerimos personas que tengan ambos entrenamientos, aunque no se puedan considerar expertos solo en uno. Es decir, el que tiene una maestría, incluso una licenciatura en psicopedagogía, no se puede presentar como pedagogo, aunque tenga suficiente entrenamiento pedagógico. Bueno, pues este es un problemón. Como se dan cuenta, las interdisciplinas plantean este problema. Algunos han dicho que es intrusismo, que los programas estos interdisciplinarios de 2 años en un posgrado no forman en la área que pretenden formar. O bueno, que resulta insuficiente, no tanto que que no formen nada, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Porque uno pensaría en la bioética. Ahorita hablamos de la bioética. Vámonos ahorita primero a esto, ¿no? Entonces, las disciplinas compartidas poseen una titulación, ¿sí? En el caso de México, su cédula respectiva, ¿sí? En sentido estrictamente legal, no hay intrusismo. Estrictamente no la hay. Entonces, si se hacen actividades pedagógicas derivadas de una titulación de psicopedagogía, legalmente no es intrusismo, ¿no? Estrictamente no lo es. ¿Por qué? Porque hay una cédula que justamente ratifica de que se posee la habilidad que se pretende mostrar. Y suponiendo buena fe del profesionista, podemos suponer que el profesionista hace la actividad adecuadamente, que por ejemplo revisa un plan de estudios y lo hace bien con las técnicas de pedagogía adecuadas y lo evalúa bien. Entonces decimos, es que se presentó como pedagogo y dice, no, yo me presenté como psicopedagogo, pero puedo revisar un plan de estudios porque vi, por ejemplo, planes de estudio en mi maestría en psicopedagogía. Entonces, por tanto, puedo perfectamente ejercer. Bueno, pues este es un tema difícil, ¿no? ¿Qué hacemos con las interdisciplinas, ¿no? Es más fácil cuando las maestrías son únicas, ¿no? O sea, en un solo tema, ¿no? O que la maestría es una especialización en una subárea, ¿no? Bueno, eso es más fácil. Pero cuando son interdisciplinas, sí tenemos el problema de cómo considerarlas en el ejercicio profesional para que no se les pueda considerar intrusismo. Este tema no está resuelto, ¿eh? No está resuelto. O sea, hay autores que dicen que sí y autores que dicen que no. Bueno, ahorita vamos a la bioética, pero olvidemos de la bioética por el problema. Ya les planteé el problema. El problema es, digamos, epistemológico y práctico, que es las interdisciplinas. Ahora, ¿qué dice la ley? ¿No? En pocas palabras, ¿no? Porque hablé de profesiones, pero nada más mencioné algunas de ellas y muy específicas, ¿no? La Constitución en México dice textualmente, ¿no? La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las conductas que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Eso es lo que dice la Constitución. Digo, es normal, la Constitución es una norma muy general, no puede entrar en tanto detalle, ¿no? Entonces deja abierto a cada estado la decisión de qué profesiones requieren título. Y en efecto, así es, cada estado es la que regula sus títulos, ¿no? En el caso de la ley reglamentaria de la cuestión profesional de la Ciudad de México, y que se ha tomado como modelo para muchas de las legislaciones fuera de la Ciudad de México, que eso no es nada raro, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, el Código Penal Federal se haya fundamentado mucho en el Código Penal de lo que era el Distrito Federal hace muchos años, ¿no? Lo mismo pasa con la cuestión profesional.
La ley reglamentaria de la Ciudad de México se convirtió en modelo a seguir, pues no tendría por qué ser así, pero bueno, fue así, modelo a seguir en profesiones, en muchos, pues en muchos lugares, ¿no? Entonces ahí menciona las siguientes actividades, ¿no? Que tienen que tener cédula profesional. Actuario, arquitecto, bacteriólogo, biólogo, cirujano dentista, contador, corredor, no sé qué es eso de corredor, por cierto, enfermera, enfermera y partera, ingeniero, licenciado en Derecho, licenciado en Economía, marino, médico, médico veterinario, metalúrgico, notario, piloto aviador, profesor de educación preescolar, profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria, químico y trabajador social. Esas son las disciplinas, las profesiones que requieren título y cédula. Punto. Lo que no esté ahí no requiere título y cédula. Legalmente hablando, punto, ¿eh? No estamos discutiendo la cuestión, bueno, estamos discutiendo un poco la cuestión ética y a la vez la jurídica, como buena bioética, ¿no? Estamos viendo ambos, nos estamos saltando de una a la otra, ¿no? Pero estrictamente estos los que requieren cédula. Entonces, ¿alguien puede ostentarse como filósofo sin tener cédula? Sí, no viola la ley. Puede ser pretencioso, pero no viola la ley. Curioso, ¿no? ¿Puede alguien ostentarse como administrador sin tener título de administrador de empresas? Sí, legalmente no comete intrusismo, estrictamente no lo comete. Ahora, moralmente debería, esa es la pregunta difícil de contestar, ¿no? La administración es otro ejemplo de interdisciplina, aunque parece que es una actividad única. El administrador de empresas en realidad combina varias disciplinas, ¿no? Contabilidad, finanzas, economía, varias que conforman lo que es la formación del administrador. Entonces, el administrador profesional también plantea el problema del intrusismo, ¿no? Porque el administrador hace actividades, por ejemplo, de contador. Claro, no puede firmar una declaración como contador, no lo puede, por supuesto, no es intrusismo, ¿no? Porque justamente por eso está la profesión de contador. Pero también genera el problema de que hace actividades que parece que intervienen en otras disciplinas. Entonces, ¿deberíamos aumentar esta lista? Algunos han dicho que sí. Por ejemplo, aquí no está psicólogo. Entonces, muchos psicólogos, muchos colegios de profesionistas de psicología han dicho que debería en las leyes reglamentarias de todos los estados aparecer psicología como una profesión que requiere cédula profesional y título para el ejercicio. Y puede que tengan razón. Les digo, hay disciplinas extrañas como la filosofía, que ahí sí nos meten líos, ¿no? Porque es rara la filosofía, creo que la filosofía es muy sui generis, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo porque yo soy filósofo. Entonces, estrictamente puedo ejercer como filosofía sin título y cédula, sí. No en el ámbito académico, pero sí en el ámbito profesional. Yo podría hacer actividades profesionales de filosofía si no tuviera cédula. Ahora bien, en el área académica, la ley sí es muy clara. Cualquier área académica se requiere título y cédula para poder ejercer. Ahí sí. Para la docencia, sí se requiere siempre título y cédula que ostente el supuesto conocimiento de la persona que ejerce como educador. Ahí sí. Ahora, ¿qué es una interdisciplina, no? La ciencia en sentido tradicional busca dividir el objeto de estudio, lo divide en partes, pues, estudiarlo por separado y posteriormente unir el todo. Eso es la ciencia clásica. Así surgió, las disciplinas científicas fueron un proceso de especialización, ¿no? Tenemos una realidad única y la vamos dividiendo en rubros que podemos estudiar por separado y después juntamos todo para ver qué nos da.
El ejemplo que doy mucho a los estudiantes es el de estudiar un pastel. Un pastel, o sea, un pastel así de horno, pues, ¿no? Un pastel puede estudiarse por un químico, un biólogo, ¿no? Un físico y un sociólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el químico puede estudiar justamente la composición química del pastel, qué elementos tienen, cómo interactúan, qué modificaciones hubo en su creación, por ejemplo, si hubo cambio de sustancias, etcétera, etcétera, lo que se les ocurra, ¿no? La función del bicarbonato, la función de la levadura, y etcétera, ¿no? El biólogo puede estudiar, por ejemplo, los microorganismos que viven en el pastel, o puede estudiar sus propiedades nutritivas en un ser viviente. El sociólogo puede estudiar, este, las celebraciones que se han conectado o asociado con el consumo del pastel. ¿Por qué el pastel ha funcionado como una, digamos, una unión o una festividad, ¿no? En torno a un platillo, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la ciencia clásica. Tenemos un objeto de estudio general, una realidad que es compleja, pero la dividimos en partes gracias a las disciplinas que cada uno lo estudia separadamente y después ya lo podemos en un momento determinado unir, ¿no? Es bueno, sí, pero tiene el enorme problema que ha generado una enorme especialización, porque ya hoy en día, pues rara vez el biólogo se dedica a hacer nada más puras cosas de biología, sino el biólogo estudia, por ejemplo, biología marina, y después dentro de la biología marina estudia, por ejemplo, solamente se especializa en crustáceos, por decir algo así, ¿no? Aún en filosofía, ¿no? Pues estudia uno filosofía en la licenciatura, pues sí, pero normalmente viene la maestría y el doctorado y estudia uno, bueno, en filosofía es muy común estudiar un solo autor, ¿no? Pero también puede ser una sola disciplina, se dedica a la lógica. Entonces estudia una maestría en lógica y un doctorado, por ejemplo, en lógica modal, ¿no? O sea, una subdisciplina de la disciplina, de la ya disciplina especializada de la lógica, una subdisciplina que es la llamada lógica modal, ¿no? O la lógica FUSI, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es bueno porque ha permitido una profundización de la realidad, es innegable además, ¿no? Tenemos una barbaridad de artilugios tecnológicos que son producto de la enorme especialización que se ha logrado a través de la ciencia. Pero también generó el problema de que fue tanta la especialización que como que se perdía el todo, ¿no? Entonces, a partir de los años 70 del siglo pasado, apareció la orientación interdisciplinaria. No crean que lo interdisciplinario tiene siglos, no, tiene décadas. En realidad, cuando empezaron la gente a decir, es que está tan sobreespecializado el asunto que perdemos el todo. Estamos tan especializados en los árboles que perdemos el bosque. Entonces, en el 70 del siglo pasado, ya en los programas de estudio empezó a haber la preocupación de que hubiera formación interdisciplinaria, para que las personas pudieran ver el todo con mayor claridad, justamente viendo varias disciplinas, formándose en varias disciplinas, aunque no necesariamente se presente como especialista de una sola disciplina. Entonces, esto es un problema, no crean, no es es un problema que lleva tiempo, pero no se ha resuelto del todo. Pero, ¿qué es interdisciplina, no? Crean lo que es un problema encontrar una definición única. Busquen, hagan una búsqueda, les hago así la sugerencia, que tomen Google académico y busquen el concepto interdisciplinario y se van a sorprender que no hay un único concepto, que es muy, muy variado y muy complejo, ¿no? Se utiliza en muchos contextos la palabra interdisciplina de por sí, ¿no? En deportes, en tecnología, en docencia, en congresos, etcétera. Entonces hablamos de congresos interdisciplinarios. ¿Qué queremos decir con eso? Que juntamos a muchos especialistas de disciplinas distintas y cada uno habla de lo suyo, pero parece que eso no es interdisciplina, eso parece que es multidisciplinario, ¿no? En deportes, ¿no?
Un acercamiento multidisciplinar al fútbol. Se ha hecho eso, se ha presentado hecho, ¿no? Entonces habla un sociólogo, habla un fisioterapeuta y, por ejemplo, y un comentarista deportivo sobre el fútbol. Entonces ya se considera que eso es interdisciplinario, por ejemplo. Entonces, ¿qué es interdisciplinario, no? Si se utiliza en tantos contextos, ¿no? Entonces, el principal problema es que de hecho, se utiliza a veces como intercambiables multi, inter y transdisciplina. Ese es el problema, que cuando hablamos de interdisciplina, en realidad se quieren decir muchas cosas. A veces nada más se quiere decir que algo es multidisciplinario, o sea, que están interviniendo en la discusión muchas disciplinas simultáneamente. A veces sí se quiere decir algo así como interdisciplina, ver la realidad con dos o tres más enfoques en los cuales los tratamos de reunir juntos en un problema común. Bueno, eso ya parece interdisciplina, ¿no? Pero también a veces se utiliza como transdisciplina, ¿no? Como una emergencia, no de una nueva disciplina, sino la emergencia de una nueva realidad conocida por medio de las disciplinas. Quiero comentarles de una vez que el término transdisciplina, yo confieso que me permanece en el misterio. Todavía no comprendo a qué se refieren con transdisciplina. Ustedes vean las definiciones de transdisciplina y verán que son bastante obscuras, ¿no? Pero bueno, ¿qué es interdisciplina? Algunos autores hablan de un continuo entre los siguientes tres conceptos. Es una cita muy larga, pero vale la pena leerla, ¿no? Algo que es dado en su forma mínima, en aquello que sería la pluri o multidisciplinaridad, que supone el poner en conjunto, establecer algún tipo de coordinación en una perspectiva de mero paralelismo de puntos de vista. Algo que cuando se rebasa esta dimensión de paralelismo, de poner en conjunto de forma coordinada y se avanza en el sentido de una combinación, de una convergencia, de una complementariedad, nos coloca en el terreno intermedio de la interdisciplinariedad. Y finalmente algo que cuando se aproximase a un punto de fusión, de unificación, cuando se hace desaparecer la convergencia, nos permitiría pasar a una perspectiva holística y a estas alturas nos permitiría hablar al fin de transdisciplinariedad. Bueno, esto es lo que dice este autor FOMO. Pongo la cita larga porque parece que a este autor lo que defiende es que la interdisciplina es un estadio intermedio en grado de complejidad. El primero es el paralelismo. Ese no tiene mucho problema en la multidisciplina. Ponemos en una mesa hablar a un médico, a un abogado y a un biólogo sobre qué es el fútbol, para poner el ejemplo ese raro, ¿no? Cada uno habla de su disciplina sin pretender invadir la otra ni comentar la otra. Ahí sí es muy claro, es paralelismo y eso se le llama multi o pluridisciplinariedad. Ahí no hay problema. Todavía en interdisciplinaridad se comprende, ¿no? Se busca una combinación o una convergencia. Entonces tiene que haber un problema común que los tres comparten y tratan de resolverlo en conjunto. Bueno, se entiende más o menos bien a qué se refiere. Pero cuando se habla de transdisciplina, hablando como una fusión o que desaparece la convergencia, ya no es de ninguna manera claro a qué se está refiriendo. O por lo menos yo no alcanzo a comprender qué significaría esa visión holística, ¿no? Pero esto se los menciono por el intrusismo, ¿no? Porque hay prácticas que se considerarían transdisciplinarias. Son las transdisciplinas, y es una nueva fusión y una visión holística que no se logra más que fusionando disciplinas, parece que el intrusismo profesional desaparece, porque ya no hay disciplina. Es una visión holística nueva. Entonces tendríamos que redefinir en qué sentido hablamos de intrusismo y en qué sentido no hablamos de intrusismo.
De una manera gráfica, si la pone el autor, esto no es gráfica mía, es gráfica del autor citado, para tratar un poquito como de decir qué es, ¿no? En hay cierta coordinación en la pluridisciplina, paralelismo, que en realidad no es del todo, en realidad las gráficas están al revés, el paralelismo sería el perspectivismo convergencia sería y y la unificación si es correcta la gráfica, ¿no? Bueno, entonces, según este autor, entonces hay tres palabras para definir cada una. Coordinación, multidisciplinario. Combinación, interdisciplinario. Y fusión, transdisciplinario. ¿Dónde queda la bioética? Pregunta del $1.000.000, no de pesos, del $1.000.000. ¿Es la bioética una interdisciplina o es una transdisciplina? No hay una respuesta única. Hoy en día nadie puede decir que tiene la respuesta de eso. Por eso se sigue discutiendo. Yo me tomé la molestia de usar el chat GTP, ya que, bueno, vamos a usar las tecnologías nuevas. Bueno, ¿qué encontramos en el chat GTP? ¿No? Entonces, en el chat GTP le pregunté al chat GTP, dime la diferencia entre interdisciplina y transdisciplina, ¿no? Entre lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, ¿no? Y me dio esto, me dio una tablita y me puso, ¿no? Interdisciplinario, colaboración entre dos o más disciplinas que conservan su identidad, compartiendo métodos o información para resolver un problema común. Esto según el chat GTP, pero según otros autores esto sería paralelismo. Pero bueno, pongamos que es interdisciplinario. Y transdisciplinario me puso, integra y trasciende las disciplinas combinando saberes científicos, sociales y culturales para crear un conocimiento global. Eso sí, normalmente encontré que muchos hablan de interdisciplina, ¿no? Nivel de integración. Las disciplinas se cooperan, pero se mantienen separadas. Tipo de conocimiento, principalmente académico científico, ¿no? Objetivo, resolver problemas entre distintas disciplinas. Esto es interdisciplinario. Transdisciplinario. Las disciplinas se fusionan en un marco unificador. Integra conocimiento científico, práctico y social y supera los límites disciplinarios, ¿no? Ejemplo, científicos, comunidades locales y artistas co-crean soluciones al cambio climático. Eso sería transdisciplina, ¿no? O que se fusionan. O eso es lo que quieren decir con fusionan. La respuesta del chat GTP nos da unas pistas, pero también nos deja un poco en huecos, ¿no? Sobre todo por el concepto de fusión de disciplinas. Entonces encontré otra definición, otro elemento importante. Déjenme moverme. De interdisciplinas y transdisciplinas. Las interdisciplinas y sobre todo las transdisciplinas pretenden resolver problemas complejos que requieren el intercambio de conocimientos entre varias disciplinas. Eso sí está perfecto. Se diga interdisciplina o transdisciplina, pretenden resolver problemas complejos. Es decir, en donde se interrelacionan o empalman la realidad. La realidad, de hecho, es compleja. La ciencia clásica la ha dividido en trozos, pero la realidad está conectada. Un ejemplo biológico muy claro es los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son sistemas complejos que emergen incluso propiedades nuevas que no se pueden dar en los elementos separados. Esto no es ningún misterio, el sistema digestivo así es un sistema complejo, ¿no? Pero en la práctica se le suele dividir en partes. Entonces puedo estudiar los problemas del estómago, los problemas del intestino grueso, los problemas del esófago, pero en la realidad es una realidad compleja y sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema complejo? Es aquel en donde las interacciones entre sus componentes generan propiedades o comportamientos emergentes que no son predecibles solo a partir del análisis individual de sus elementos.
No es ningún misterio que es esto un sistema complejo. El hidrógeno y el oxígeno separados no generan los fenómenos que genera el agua, es decir, la fusión del hidrógeno y el oxígeno en las proporciones conocidas y que genera el agua, hace que el agua tiene propiedades físico-químicas que no se pueden producir en los elementos independientes separados. Eso es un buen ejemplo de sistema complejo. No hay que inventarse nada misterioso, ¿no? Entonces, el problema interesante es si las interdisciplinas y las transdisciplinas que estudian estos fenómenos complejos puede generarse intrusismo profesional o no. Bueno, entonces, así hay asignaturas como la gerontología, que en realidad son interdisciplinas. Es decir, se les presenta como disciplinas, pero son interdisciplinas, ¿no? Se busca una respuesta holística a un problema complejo, ¿no? Entonces ya lo habíamos dicho, un sistema complejo es aquel donde las interacciones entre sus componentes generan propiedades o comportamientos emergentes que no son predecibles solo a partir del análisis individual de sus elementos. Ya dijimos el ejemplo del agua, del solo el hidrógeno o solo el oxígeno, no obtengo las propiedades fisicoquímicas del agua. No se puede, tiene que ser al fusionarse cuando se generan propiedades emergentes. Bueno, entonces la gerontología, por ejemplo, es una interdisciplina. Yo tengo una realidad compleja, la vejez. Muchos fenómenos de la vejez no se pueden estudiar por separado, pero hay ciertos fenómenos como la discriminación en la vejez, que es un fenómeno complejo, que se produce por múltiples factores que están interactuando simultáneamente y generan justamente la propiedad emergente que es el, lo que dije, ¿no? La discriminación, ¿no? De la vejez. Entonces, una pista nos da la gerontología de lo que puede ser la interdisciplina, sobre todo en bioética. La gerontología, con un equipo interdisciplinario donde cada disciplina sabe de la otra lo que necesita y le hace falta para poder intervenir mejor. No es que una disciplina trata de hacer lo que le corresponda a la otra, sino que tiene en consideración a las demás disciplinas que intervienen para poder desarrollar un trabajo en todos los aspectos. Entonces, lo interdisciplinario tiene que tomar de otra disciplina lo que necesita para comprender el fenómeno. Eso es la pista de lo que es una interdisciplina. Y ahí nos da una mejor idea, ¿no? Entonces, la gerontología, ¿qué toma de la parte fisiológica o biológica? Por ejemplo, los síndromes geriátricos. Necesito saber los síndromes geriátricos para poder comprender por qué alguien discrimina la vejez. Pero como la discriminación no solo es por tener síndromes geriátricos, sino está relacionado con el concepto de juventud y el concepto de madurez, eso nos lleva a un problema social. Entonces, si conjugo los síndromes geriátricos con el problema social, empiezo a comprender el fenómeno complejo o emergente de la discriminación en personas de la tercera edad. Entonces, ahí la gerontología actúa interdisciplinariamente. Ahí sí, no solo me junto con una disciplina, sino tomo lo que necesito de la otra para que combinada con la otra pueda contestar el problema. Entendida así la interdisciplina, no es intrusismo profesional, porque justamente la interdisciplina trata de contestar sobre o trata de resolver los problemas emergentes. Entonces, en ese sentido, los planes de estudio de las interdisciplinas deben ser capaces de enseñar a trabajar las interdisciplinas en la solución de procesos complejos y no enseñar de manera separada las disciplinas. Este es un grave problema con los programas interdisciplinarios, en particular la bioética. Si se enseña nada más separada las disciplinas, no se genera el entrenamiento interdisciplinario. Lo que hay que enseñar es cómo los problemas complejos que emergen, problemas complejos éticos que emergen
en la realidad de, por ejemplo, de la biología o la realidad de la vida humana, cómo pueden intervenir simultáneamente, ayudándose, literalmente interactuando para resolver los problemas emergentes. Bueno, ese es el sentido de los posgrados interdisciplinarios. En eso consisten, ¿no? Tienen que ser capaces de hacer trabajar sobre problemas complejos o emergentes para tratar de contestar esa pregunta. Las transdisciplinas pretenden lo mismo. Por eso algunos autores dicen que no hay diferencia entre interdisciplina y transdisciplina, o por lo menos los usan intercambiando las palabras. Les quiero comentar que no he encontrado una definición completamente satisfactoria. Ese es un tema de una tesis doctoral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí ya nos da una pista de por dónde está la respuesta de lo interdisciplinario. Entonces esto lo menciona otro autor, Follari, y también puse una cita un poco larga, pero es bastante bueno lo que dice, ¿no? Y que aplica muy bien al campo de la bioética y el llamado intrusismo, ¿no? En cuanto a la cuestión curricular, que es lo que más toca a los docentes, lo primero que voy a decir que me parece obvio, pero es muy decisivo, es- perdón, es que si uno quiere que estén integrados los contenidos, estos tienen que venir integrados ya en el plan de estudios. No puede ser que el plan de estudios, como a veces sucede, no incluya esa integración y se suponga que es el docente el que la tiene que hacer, porque esa es una enorme carga para el docente. El docente tiene bastante que ocuparse con lo que es estrictamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, para también tener el que organizar cierto tipo de unidades que no estén preconfiguradas y que los mismos que tendrían que hacer los planes de estudio tal vez no sabrían cómo plasmar. Entonces, el plan de estudio ya tiene que ser un plan integrado, interdisciplinario, pues, le hace por plan integrado interdisciplinario, si es que queremos que la enseñanza sea a su vez integrada. Y esto es cierto. Y ya veíamos al comienzo el problema hace 30, 40 minutos, el problema de la psicopedagogía, ¿no? Para que no sea intrusismo profesional la psicopedagogía, tiene que ser un programa integrado que resuelva problemas complejos de la educación y la psicología. Es decir, problemas emergentes que surgen de la fusión de lo psicológico y lo pedagógico. Si eso es lo que se trata con la maestría, no hay intrusismo profesional, porque realmente se está tratando el problema emergente. Esto ya lo comentamos. Un problema nuclear, por tanto, es qué pasa con... Ah, bueno, esto sí es muy importante, no lo había dicho. Un problema nuclear es qué pasa con los métodos. Se fusionan y eso qué quiere decir, ¿no? Si tenemos, cada disciplina tiene su método. Se puede hablar de un método científico, pero bien sabemos que cada disciplina tiene su método propio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los problemas emergentes? ¿Los métodos se fusionan? ¿Y se fusionan cómo se fusionan, no? ¿Y eso qué quiere decir con que se fusionan, no? Este problema no está resuelto, porque hay el peligro de caer en algo absurdo, ¿no? Por ejemplo, pensar que hay una física filosófica o una física biológica. Pues, no hay una física biológica, ¿no? Sí, porque se mezclan los métodos. Pues está como difícil, ¿no? Que se mezclen los métodos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Solamente podemos hacer interdisciplina cuando hay problemas emergentes que surgen de la interacción de una realidad compleja y la tratamos de abordar para responder el problema emergente. Pero en la interdisciplina, los métodos de las disciplinas permanecen en cada disciplina. Lo que hacemos es un diálogo en donde su aporte permite contestar el problema emergente. O al menos eso es lo que se aspira, ¿no? Bueno, esto me lo voy a brincar. Esto es importante. En la interdisciplina, los métodos de cada ciencia se conservan, pero se coordinan o combinan para estudiar el mismo fenómeno desde varios enfoques. Cada disciplina aporta sus propios métodos, aunque pueda adaptarlos o ajustarlos para lograr una mejor integración.
En la transdisciplina se supone los métodos de las distintas ciencias se transforman o superan. Ya no se trata de coordinar métodos existentes, sino de crear nuevos enfoques y metodologías comunes que integren conocimientos científicos, sociales, éticos e incluso saberes no académicos. Esto es lo que dice la teoría, ¿no? En la interdisciplina los métodos permanecen en cada disciplina, pero tratan de coordinarse o combinarse para responder a un mismo fenómeno común, que todos se enfocan a ellos. La transdisciplina teóricamente se fusiona, pero ¿cómo se da esta fusión? No he encontrado ninguna fuente que aclare cómo es eso posible. Entonces, entre la interdisciplina los objetos de estudio, ¿no? Hay realidades que parece que solo un acercamiento interdisciplinario los abarca mejor. El clima, la ciudad, el tránsito, el ambiente, la cognición. Todos estos temas son interdisciplinarios. O hemos descubierto que si los estudiamos interdisciplinariamente, o incluso mejor transdisciplinariamente, resolvemos mejor los problemas, ¿no? Los problemas de la ciudad requieren una formación en planeación urbana, pero la planeación urbana en realidad es una emergencia de todo lo que sucede en la ciudad, por eso requiere distintas disciplinas de ingeniería, de economía, de medio ambiente, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la vida humana? La vida humana, pues sin duda también es un fenómeno complejo. Es decir, en la vida humana no solo es una suma de partes biológicas lo que nos los explica, sino hay emergencias o elementos emergentes en la vida humana que no se explican solo por la suma de las partes biológicas. Por ejemplo, la conciencia. La conciencia humana, sin tener que meternos en lío, de ningún lío de tipo religioso, es un fenómeno emergente. O sea, los humanos somos conscientes. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero es un fenómeno complejo de interacción biológica mental que produce la emergencia de la conciencia como fenómeno. Entonces, ¿cómo nos conviene analizarlo? Por medio de una metodología compleja o una o interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? En este caso, la problema de la ética. La ética es una valoración de la vida humana que no es solo biológico, aunque depende de lo biológico, y no solo es mental, aunque depende de lo mental, o lo espiritual, si quieren usar esa palabra. Pero si conflictúa la palabra espiritual, podemos usar mental. Punto. Es una interacción emergente o son problemas emergentes entre la interacción entre lo biológico y lo mental. Bueno, entonces en el caso de la bioética, un bioeticista es un experto en ver problemas éticos que conectan las distintas disciplinas, por lo que no se presenta como experto en todas las disciplinas involucradas, pero sí es capaz de mostrar los problemas éticos en sus distintas vertientes de cada caso. O sea, un bioeticista lo que puede es mostrar cómo en un problema bioético justamente interaccionan lo jurídico, lo clínico y lo filosófico, la antropología filosófica. Entonces el problema ahí se plantea, ¿en qué sentido sería intrusismo profesional? Bueno, ¿sí? La semejanza, la gerontología que ya habíamos dicho. Las interdisciplinas imparten preguntas análogas, ¿no? Entonces, veamos estos dos ejemplos, ¿no? ¿Cómo incrementar en qué sentido la calidad de vida de las personas que están en la ancianidad? Es un problema de gerontología y es un problema interdisciplinario, porque implica conectar varias disciplinas para contestar el problema emergente, lo que hemos llamado calidad de vida. Pero, o por ejemplo, ¿qué es lícito éticamente hacer ante determinados estados de la vida humana, entre ellos los relacionados con la salud, la enfermedad y la ancianidad? De nuevo, aquí sí ya es una pregunta bioética gerontológica, ¿no? Justamente se puede contestar solo si conectamos las distintas disciplinas entre sí.
No se puede contestar aisladamente, solamente el derecho, solamente la medicina, solamente la antropología filosófica. Se requieren de varias disciplinas, mencioné tres, pueden ser cuatro o cinco, ¿no? Para poder contestar esto, ¿no? Entonces, ahí nos da la pista, ¿no? La bioética, o la perspectiva bioética, que orienta la reflexión bioética, es la propia filosofía, la ética. Las disciplinas involucradas se concentran en la licitud de ciertos actos sobre la vida humana, considerando al mismo tiempo su propia área de estudio, es decir, la medicina y el derecho, por ejemplo. Entonces, ¿es la bioética una actividad intrusista? No lo es si lo que pretende es contestar los problemas emergentes de la ética que surgen en la interacción, en la complejidad de lo que es la vida humana, que nos hace la necesidad de tener disciplinas simultáneas. En ese sentido, un bioeticista no comete intrusismo profesional, pero sí comete intrusismo profesional si un bioeticista pretende presentarse como médico o que puede resolver problemas estrictamente médicos, o cuando se presenta como un abogado, como si pudiera resolver problemas exclusivamente legales, ¿no? Etcétera, etcétera. O se pretende presentar ahí sí como un filósofo, aunque el filósofo estrictamente no, acuérdense, no hay cédula profesional. Bueno, sí hay cédula profesional, perdón, pero no está considerada en la ley como intrusismo, pero pretende presentarse como filósofo. Entonces, la bioética, el problema de lo interdisciplinar. Lo interdisciplinar, en cambio, se entiende como integración. Esta es una cita y lo dice muy bien, ¿no? Es decir, como la capacidad de producir un discurso que incluye los aspectos metodológicos o de contenido de las disciplinas previas sin repetirlos en su estado original. Es decir, ¿para qué veo derecho en respecto a la vida? Para tratar de contestar el problema ético de la vida, jurídicamente. Pero lo que trato de resolver es el problema ético. Entonces, es un discurso ético que integra a las disciplinas. Las hace no solo estar simultáneas, sino integrarlas de alguna manera para contestar el problema ético. Eso es la interdisciplina en bioética. Y en ese sentido no hay intrusismo profesional. Claro, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De qué es lo complejo, ¿no? Encontré dos, tanto una cita de Morán. Morán es un clásico del pensamiento complejo. De hecho, todavía vive Morán. Morán tiene 101 años o 102 años. Es una persona muy longeva que todavía vive. Entonces, un pensador que le tocó toda la transición del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué es la complejidad? La complejidad desafía el paradigma reduccionista tradicional y propone una visión integradora del conocimiento. Sí, ¿no? Es decir, no basta estudiar las cosas separadas, sino parece que las tenemos que también a verlas articuladas. ¿Qué es el pensamiento complejo? Morán dice esto, ¿no? El pensamiento complejo intenta comprender cómo los conocimientos parciales se articulan entre sí y cómo el todo puede pensarse sin reducirlo a la suma de sus partes. Es decir, en el caso de la bioética, cómo podemos pensar los problemas de la vida humana y su valor sin reducirlo a lo biológico, sin reducirlo solo a lo jurídico y sin reducirlo solo a lo filosófico, ¿no? Tenemos que preguntarlos desde la perspectiva de la ética. Entonces hay varias conclusiones que podríamos sacar de lo que hemos mencionado en lo que llevamos de la sesión, ¿no? En sí mismo ejercer bioética o ética aplicada no es intrusismo legalmente, ya que no es una profesión que requiere cédula para su ejercicio. O sea, legalmente, estrictamente, no es intrusismo porque legalmente en México por lo menos no se considera así. No existe la bioética, no aparece en la lista de profesiones que requieren título y cédula para su ejercicio. No obstante, es deseable un estudio especializado, interdisciplinario, hay que aclarar, que entrene esa capacidad de ver un conjunto de disciplinas. Yo agregaría, no todo puede regularse con la ley. La prudencia del profesionista es clave en el ejercicio de las interdisciplinas. Claro,
Un buen profesionista tiene que medir que cuando se forma en una interdisciplina, hay cosas que no puede abordar y cosas que sí puede abordar. Es decir, tiene que ver una autorregulación y no esperar que la ley regularice todo. Lo que tenemos que aprender es a autorregular cuando trabajamos interdisciplinariamente. En el caso de la bioética, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? En el caso de la bioética, el bioeticista tiene que aprender a autorregularse, no caer en el error de que pretender ser médico, por ejemplo, hacer un diagnóstico clínico, pero sin renunciar a los conocimientos médicos que vio, por muy limitados que sean en bioética, los vio para responder el problema ético. Ese es el sentido. ¿Sí? Igual, otros programas, bueno, pero lo que nos interesa es la bioética. Entonces, en sí mismo no es intrusismo, pero no implica, eso no implica que no haya una autorregulación de la interdisciplina llamada bioética. Entonces, el sentido de los colegios de bioética, en mi opinión, esto sí ya es una opinión, los colegios de bioética, el sentido de los mismos es enseñar a autorregularse cuando se investiga el problema ético de la vida. Entonces debe dar pautas de cómo autorregularse, más que meterse en el problema legal de poner una interdisciplina como eh, una actividad que tenga que ser, que pueda ser perseguible por la ley, porque es muy difícil en una interdisciplina decir exactamente cuál es el problema. El problema no es el problema emergente, sino que necesitamos justamente profesionistas entrenados interdisciplinariamente para atender el problema emergente. Entonces, mientras se mantenga ese sentido, no hay intrusismo profesional. Y por supuesto, en ese sentido, la bioética no comete intrusismo, en mi parecer, aunque no comete intrusismo profesional por eso, porque no pretende al formar a alguien, ni formarlo, ni hacerlo médico, ni abogado, ni filósofo, sino ser un profesionista que vea el problema emergente del valor de la vida humana y trata de contestar ese valor de la vida humana como pensando con todas las disciplinas simultáneamente. Bueno, con esto cerramos la parte de las conclusiones y la parte que quería yo exponer. Quizás un poco pesada de repente, les pido una disculpa si resultó un poco, sobre todo el problema de la transdisciplina y la interdisciplina, que es un poco difícil porque todavía está en discusión. Como les digo, hay autores que hablan de transdisciplina e interdisciplina como si fuera lo mismo. Bueno, pues eso es básicamente lo que yo quería comentarles en esta sesión y ahora más bien lo que ustedes quieran comentar, ¿no? O preguntar, ¿no? Ahora sí, Antonio, le doy la palabra porque él coordina. Sí, por aquí estamos, sí, muy bien. Muchísimas gracias por la plática y sobre todo por la estructuración que hizo el doctor José Enrique. Miren, hay una muy buena interacción, muy buena interacción en el chat, pero es curioso porque mucho fue resuelto en la segunda parte que abordó el doctor. Sin embargo, vamos a hacer lectura, ¿no? Algunas preguntas. Por ejemplo, y aunque no es tu campo, el campo de las leyes, es decir, ¿cómo, cómo poder abordar este tema cuando las leyes pueden ser un poco laxas, no en cuanto a la redacción, sino en cuanto a a la aplicación, ¿no? Específicamente, o sea, y puedes en este campo tener un título, pero en realidad no poseer una cualificación adecuada para realizar esa profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderíamos el acto ético de la intrusión en esta parte? Creo que lo mencionaste un poco, doctor, en cuanto dijiste que alguien tenía una carrera inconclusa, por ejemplo, ¿no? Pero puede haber quien no tenga el entrenamiento adecuado o la práctica adecuada, y entonces, ¿cómo entendemos esta parte de de la ética de la intrusión?
Bueno, es que ahí está el punto, ¿eh? En el caso de las interdisciplinas, ahí sí que creo que lo expliqué, sí lo llegué a decir, ¿no? Una persona con formación interdisciplinaria no debe presentarse, por ejemplo, en bioética como abogado. Claro, él no puede, por ejemplo, llevar un aspecto legal de un paciente. No, sería intrusismo profesional porque se hace pasar por abogado. Pero lo que sí puede es plantear si es ético o no determinada intervención médica y qué implicaciones jurídicas podría tener. Eso no es presentarse como abogado, sino es presentarse como bioeticista. Yo sé que la línea es delgada, ¿eh? La pregunta que hizo la persona es atinada por lo siguiente, porque la línea es muy delgadita y es fácil cruzarla. O sea, es muy tentador creer que sabe uno la respuesta jurídica. A lo mejor sí sabe uno la respuesta jurídica, pero quiero decir, no debe uno presentarse como abogado. No debe uno cruzar esa línea, ¿no? Otro ejemplo que quizás sea un poco diferente es, hay maestrías, por ejemplo, en formación terapéutica. Generalmente lo estudian los psicólogos, pero no siempre estudian psicólogos. A veces lo estudian pedagogos. Áreas afines humanísticas estudian formación de terapia. Entonces, lo que tiene que tener cuidado el profesionista que se forma interdisciplinariamente en eso es no presentarse como psicólogo. Eso es intrusismo. Pero sí puede presentarse como terapeuta, porque abarca el problema complejo por ejemplo, de la conducta humana o de los problemas psicológicos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a ver si eso contestó un poco mejor. Yo me apego, ¿no? Bastante bien a el complemento, ¿no? Que nos das. Hay una participación de Raquel Jiménez, que es conocida de nosotros en el campo legal. Ella nos hace una puntualización. Nos habla específicamente para el estado de Querétaro. En el estado de Querétaro, el artículo 34 de la Ley de Profesiones para el Estado establece que quien sin título profesional legalmente expedido y sin cédula ejerza una profesión, incurre en el delito de usurpación de profesiones. Y nos dice, nos pone con letras mayúsculas, que esto aplica para toda profesión, ¿no? Ya es que nos abordabas, doctor, durante la plática, pues esta parte del marco legal, ¿no? Como era a nivel general federal. Raquel nos hace esta aportación a nivel local, ¿sí? Bueno, es una Claro. corrección perfecta, ¿no? Yo comenté que como yo lo tenía, toman de modelo la Ciudad de México y generalmente toman esa lista famosa como las carreras reguladas, ¿no? Pero bueno, ya acaba aclarar que en Querétaro cualquier profesión, ¿no? Es un poco problemático, ¿no? Porque entonces aparece el problema de las interdisciplinas, ¿no? Pero ya lo traté de explicar en esta sesión, ¿no? ¿Cómo Sí, debe uno presentarse interdisciplinariamente para que no se genere intrusismo? ¿No? Como el famoso problema del psicopedagogo, ¿no? El problema de la psicopedagogía lo encontré en España, porque España tiene ese problema, ¿no? Que tiene una titulación de maestría en psicopedagogía. Entonces algunos psicólogos han dicho, no, no inventes, no, no es que no eres psicólogo, ¿no? Bueno, sí, pero sí se puede hacer la interdisciplina, entonces se ha justamente discutido este tema. Pero bueno, qué bueno esa aclaración. Bueno, entonces en el estado de Querétaro, bueno, pues entonces resulta que cualquier profesión, pues puede ser, incluyendo la de filósofo, ¿no? Digo, por decir eso, ¿no? Sí, es que digo no, que filosofía es muy sui generis, ¿no? Pero bueno, lo digo un poco burlándome de la filosofía, pero lo digo porque soy filósofo, ¿eh? No por atacar a mis colegas. sí, no, 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 definitivamente. Y fíjate que hay muchas preguntas, varias, en relación a las humanidades. Nos preguntan, esto ya lo explicaste bien y creo que a una profundidad adecuada, que en el caso de la bioética, al ser una disciplina y no es una ciencia como tal independiente, pues bueno, ¿cómo se puede hablar de intrusión o no en función de la práctica correspondiente? Algunos programas, pues obviamente te dan la cédula de maestría o de doctorado en bioética,
pero pues hasta dónde estás capacitado. Esto creo que ya lo explicaste bastante bien. Y otra pregunta que nos hacían en torno al tema es que una persona con formación en humanidades, solo formación en humanidades, y que te habla de bioética, ¿podríamos entender como una intrusión hacia la bioética? ¿O cómo podríamos hacer un análisis de esto, no? Claro, acuérdense que el delito de intrusismo implica presentarse, ostentarse como tal, ¿no? Que un humanista pueda hacer una opinión bioética, eso no es intrusismo, siempre y cuando lo plantee como lo que es yo como humanista, digamos en colegio humanista. Por ejemplo, hay una maestría en humanidades. A ver, vamos a tomar este ejemplo. Existe una maestría en humanidades, bueno, hay varias maestrías en humanidades en varios lados. Tiene el mismo problema. En una maestría en humanidades se ve filosofía, historia y dos o tres disciplinas más, ¿no? No te vuelve historiador, filósofo, no. Lo que te vuelve es un experto en dar una opinión de los problemas emergentes culturales, humanísticos, nada más. Entonces, mientras no te hagas pasar por, no es intrusismo. Porque yo puedo dar una opinión política, pero no me pueden acusar de que estoy atentando contra un politólogo, salvo que me presente como politólogo al dar mi opinión. Eso sí es intrusismo. O me parece que ahí está el intrusismo. Pero si yo digo, como filósofo doy la opinión política, por ejemplo, de esta ley tal, 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 porque Aristóteles dice tal, 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 pues eso no es intrusismo, ¿no? Eso es lo que yo contestaría, ¿no? A mí me parece que ahí sí, cuando lo dije en las primeras diapositivas, bueno, las primeras, no las primeras, porque las primeras fueron de la ética. Cuando empezamos a hablar ya de intrusismo, que implica la ostentación de hacerme pasar por, o sea, es muy importante eso en el intrusismo. No, no que accidentalmente tenga una opinión que no sea de mi área. Eso no es intrusismo. Bueno, no se constituye en el delito, o al menos yo no lo constituiría en el delito, ¿no? Quizás sea imprudente éticamente, pero no un delito. Quizás sea incluso tonto, ¿no? Pero no es un delito. Eso es lo que yo diría, ¿no? Perfecto. Vamos a leer un testimonio pregunta y después te voy a leer todos los comentarios positivos, si estás de acuerdo. Nos dice la licenciada María del Socorro Osorio Martínez, a quien le agradecemos su participación en este seminario, que en los planes educativos de las escuelas de enfermería se incluye la atención de partos, inclusive se practica. Bueno, se hacen prácticas. En las unidades hospitalarias no está establecido que enfermería atienda partos, ya que corresponde al personal médico, desde médicos internos de pregrado, residentes, ginecobstetras, médicos especialistas de ginecobstetría. Incluso a las normas nacionales se solicita que sea un médico tratante. Entonces, si atiendes un parto por una situación de emergencia, ¿sería una intrusión profesional? ¿O en qué espacios podría ser válido que se preste este servicio? Que creo que es una pregunta práctica muy interesante, ¿eh? Porque no es tu responsabilidad, de acuerdo a la ley, ayudar a un paciente que se encuentra en una condición, pues, de atención extrema, ¿no? Pero si no lo ayudas, hay un daño muy grande hacia el de la dupla materno-infantil, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión a este testimonio y pregunta que nos hace la doctora Carolina? Fíjate que yo contestaría con una analogía. Una persona entra en paro en la calle, se cae, se desmaya y está teniendo fibrilación, ¿no? Yo sé primeros auxilios, pero yo no soy médico. Entonces yo me acerco a la persona, no hay ningún médico cercano, se llamó a los servicios de urgencia, pero el señor está en paro. Entonces yo le empiezo a dar, pues justamente resucitación cardiorrespiratoria. Se me va a acusar de que estoy haciendo intrusismo profesional porque no soy médico. Entonces, ¿por qué le hago ni enfermero, ¿no? Entonces, por tanto, ¿por qué le hago resucitación? Si nada más tengo un curso de primeros auxilios, como es una emergencia o urgencia y ya se usaron los primeros medios que son los primeros auxilios y eres la única persona que lo pueda hacer, no se te acusa por ejemplo, de iatrogenia, si por ejemplo no se recupera. Es más, no ayudar a la persona
en una situación de urgencia puede ser penalizado. Curiosamente, si yo tengo una persona en urgencia y yo la abandono, hay una penalización legal por hacer eso. Estoy casi seguro que sí la hay. Hay que preguntárselo a un abogado, pero estoy casi seguro que sí lo hay. Análogamente, eso me parece, atender un parto como enfermera partera o enfermero partero en urgencias no me parece intrusismo, justamente por el carácter urgente. Ok, Ojo, por el carácter urgente, ¿no? por carácter urgente. Perfecto, muchas gracias. Va, comentarios positivos de investigaciones jurídicas de la UNAM. Te dicen que es un gran tema y que definitivamente lo abordas de manera magistral. Agradecen este espacio. Sí, alguien más de investigaciones jurídicas nos dice literalmente un temazo, un gran expositor. Raquel Jiménez nos dice que nos ha gustado mucho el tema que se aborda hoy y como siempre, pues mucha claridad y elocuencia y precisión en la manera en la que abordas el tema. Te felicitan sobremanera, ¿sí? Creo que nos van a pedir tu contacto por ahí. Nos dicen que eres un ponente excelso para este tipo de temas. Qué También amable, nos la dicen verdad. Yo trato de que que sea lo más claro posible, ¿no? Bueno, y ujú, sobre todo, lo que intento también es mostrar los problemas, porque no todo tiene solución a priori, ¿eh? El problema de la transdisciplina y la interdisciplina y su diferencia, créanme lo que no está resuelto. Sí se los quiero aclarar. No es un tema concluido, ¿eh? No es un tema concluido, o sea, eso es lo único que sí quiero remarcar, ¿no? Todavía se puede investigar más, ¿no? perfecto. Bueno, pues algunas, ya por cuestión de tiempo, algunas preguntas las vamos a contestar en privado con la dirección que nos dejen ustedes al momento de realizar la encuesta. Bueno, doctor, yo a nombre de mi compañera Patricia Raquel Mancilla Dávila, que es la coordinadora de la división de los programas de posgrado y educación continua, pues te doy muchísimas las gracias por habernos eh, pues es que no solamente nos capacitas, nos abres un horizonte, ¿no? En este tipo de temas que son complicados, son coyunturales, son controversiales, pero que además no están terminados de discutir y que generan muchos problemas, no solamente de cuestiones epistemológicas, sino cuestiones legales, cuestiones sanitarias, algunos aspectos de iatrogenias o cosas de este tipo, ¿no? Del público. Bueno, les hacemos un recordatorio a nuestros asistentes. Se ha publicado la liga para el registro y sean tan gentiles de hacer la evaluación de la sesión del día de hoy. Y los esperamos dentro de un mes con el próximo tema de este seminario de formación continua, que pues tiene que ver con educar, formar o acompañar en bioética. Nos va a acompañar el doctor Carlos Vizca Treviño, bueno, que él es el titular del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, reitero el agradecimiento, sí, muchísimas gracias y les agradezco a todos su atención privilegiada. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.